Bueno, buenas tardes. Si quieren prender la cámara, porque conociendo a la autora Dabadie que no usa PowerPoint, seguramente que le va a gustar ver, ¿no? Del otro lado a la gente que Sí, tiene, siempre es más lindo ver caras. Bueno, exactamente. bienvenidos. Muchas gracias por estar. Hoy vamos a estar hablando sobre, esperen que voy a dejar de compartir así me ven. Ahí estamos. Vamos a estar hablando sobre la prueba judicial, el ofrecimiento ante diferentes tipos de casos con la magíster María Rosa Dabadie. Ella ha sido jueza de la excelentísima Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento de Dolores hasta el año 2022. Tiene un máster en Derecho y Magistratura Judicial de la Universidad Austral, especialista universitario en argumentación jurídica de la Universidad de Alicante, España, coordinadora académica del Diplomado en Pericias Judiciales de la Universidad Austral, profesora en la Universidad Austral, en la Universidad Notarial Argentina y en la Universidad Nacional del Litoral y disertante en diferentes ámbitos académicos. Bueno, María Rosa, bienvenida nuevamente, un gusto tenerte. Bueno, gracias, Irene. Mil disculpas a todos porque esto nos superó, era una tontera, pero bueno, ya estamos acá resueltos. Vamos a tratar de compartir un rato de esta linda tarde. Perfecto. Bueno, sí, Bueno, no, acá habías hecho un mini resumen o copete, digamos, presentando la clase de hoy, sí, pero si no, que dice, no hace como falta que lo lea. quieras. Bueno, adelante entonces, mi silencio, cualquier cosa ya saben la dinámica, si quieren hacer Sí, alguna consulta lo hacen a través del correo, perdón, del chat. Yo ya. ahora les voy a mandar también el link para el certificado de asistencia, así que bueno, sí, seguimos. Muy bien, bárbaro, gracias, Irene, de nuevo, gracias a todos y a todas y disculpas de nuevo. Em, este tema, de nuevo vamos, es decir, yo soy un tanto reiterativa, siempre estoy o casi siempre estoy hablando de la prueba judicial. ¿Por qué hablo de la prueba judicial? Bueno, hablo de la prueba judicial porque, bueno, mientras ejercí la magistratura y ahora fuera de ella, pero a través de los alumnos que en general están relacionados obviamente con la actividad de la magistratura en el Poder Judicial y fuera de él, por supuesto, siempre vinculados al derecho, surgen siempre o casi siempre las mismas preguntas y están depositadas en la prueba. En la prueba, cómo ofrecemos la prueba, que, si me rechazaron la demanda, si no me rechazaron la demanda, cómo valoró el juez mi prueba, este razonamiento, etcétera, etcétera. Mi visión de la prueba no es una visión desde la dogmática procesal, es decir, no voy al código de procedimientos, leo los artículos de ahí y propongo la prueba. No, esto es un poquito más, es epistemología, es saber para qué sirve la prueba en un proceso judicial como herramienta del abogado y del juez y tratar de convencer al juez, del abogado, ¿no? Tratar de convencer al juez con los medios probatorios de que dicte una sentencia en el sentido que queremos que la reciba el cliente. Obviamente estamos hablando de hechos lícitos, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces, de nuevo, como les digo, en la prueba judicial, pero estuve viendo en los últimos tiempos, en distintas publicaciones, que hay una terminología o categorización, mejor dicho, de casos que está puesta sobre el tapete nuevamente, que es la de distinguir, una distinción entre casos fáciles y casos difíciles. Esto ya en los años 90, autores del rango de Hart, Dworkin, Atienza, habían hablado de estos temas. Bueno, ahora se han puesto de nuevo sobre el tapete, como les digo, y a mí me llamó la atención este revival, si vale el tema, el término, y qué vínculo hay. Si me pregunté, ¿hay algún vínculo entre el tipo de caso y la prueba que tengo que ofrecer? Es la pregunta del día de hoy. No sé si ustedes se la han hecho, no sé si alguno ha tenido estos interrogantes presentes, pero bueno, yo voy a tratar de armar rápidamente, porque tenemos muy poco tiempo, como para reflexionar sobre este tema. Ahora, ¿qué pasa? Eh, ¿En qué momento nosotros vamos a diferenciar o vamos a poder distinguir un caso fácil de un caso difícil? El presupuesto sería que el abogado lo pueda distinguir de alguna manera o hacer una pequeña diferenciación del caso al proponer la acción.
porque entonces si estamos hablando de la prueba la proponemos con la acción, tendrían que estar vinculados. Para esto, bueno, me paro en dos soportes. Uno es en esta distinción, saber si estoy ante un caso fácil o no, o uno difícil. Y segundo, saber el final de la historia, es decir, saber qué es lo que pretende el abogado con la acción en beneficio de su cliente y hacia dónde quiere que el juez se dirija. Vamos a ver por qué digo esto. Digo esto, lo voy a aclarar más adelante, pero es el abogado el que va a tener que marcar un derrotero. Entonces, la pregunta que me hago, ¿cómo marca en un caso determinado el abogado el derrotero? Este es el punto de partida. Ahora bien, los autores no se han puesto de acuerdo, como pasa generalmente, en cuando estamos o cuando se da un caso fácil y un caso difícil. Se han hecho debates filosóficos, pero hasta ahí llegamos. De hecho, si ustedes lo escuchan a Manuel Atienza en la actualidad, él tampoco cierra mucho el concepto de estos dos tipos de casos. Yo rápidamente me voy a referir a Ronald Dworkin por ahí porque es uno de los autores que nombré más conocido y a Manuel Atienza. Dworkin dice que no habría casos fáciles, que todos los casos serían difíciles. Pero ¿qué dice? Que los casos fáciles son una subespecie o una especie especial de casos difíciles. Entonces ahí la pregunta está, ¿y en qué quedamos? ¿Mm? ¿En qué quedamos? El problema de Dworkin es que él afirma, o mejor dicho, sostiene que cada caso tiene una única respuesta posible. Una única respuesta posible. Esto fue debatido en el famoso, debate con Hart. No llegaron a ninguna conclusión, por supuesto, pues los debates de los filósofos siempre quedan ahí latentes. El punto de Dworkin está en que como el juez no goza, según su entender, de una plena discrecionalidad en el proceso de razonabilidad, de razonar la prueba, de valorar la prueba, en modo alguno puede encontrar más de una respuesta, sino que la respuesta va a tener que estar siempre en la norma. No puede escapar a la norma. Muy bien, Atienza, ¿qué dice? Atienza viene y dice, bueno, hay dos tipos de casos, sí, casos fáciles y casos difíciles. Los fáciles son una aplicación pura y simple del derecho, mientras que es un proceso de interpretación de la norma. Proceso de interpretación y ahí queda la actividad judicial. ¿Qué pasa con los casos difíciles? Los casos difíciles requieren un poco más, requieren argumentación por parte del juez, a la que obviamente en este sentido que yo le estoy dando hoy al tema, tiene que ir orientada por la posición del abogado al postular la demanda. Lo identifica con las justificaciones de la sentencia. La sentencia, no sé si ustedes recuerdan, saben, tiene dos tipos de justificaciones. Una justificación interna que responde al silogismo judicial, premisa mayor, la norma, premisa menor, los hechos, consecuencia, el dictado de la sentencia o el enmarcar el hecho en una norma determinada. Que matare a otro tiene que ser condenado. Entonces, mientras que la justificación externa responde a una argumentación de esas premisas silogísticas. Entonces, nosotros tendríamos, o según Manuel Atienza, tenemos que la justificación interna nos da la respuesta a los casos fáciles, mientras que la externa a los casos difíciles. ¿Por qué? Porque los casos difíciles necesitan de la argumentación. Es un proceso diferente al de la interpretación. Pero dice Atienza, bueno, pero todos los casos no son puros. Tenemos casos intermedios, tenemos casos que son un poco fáciles y un poco difíciles. Yo acá creo que Atienza va por el buen camino. Yo comparto en parte esto que dice Atienza, pero agrega uno más. Dice, bueno, pero hay una cuarta categoría. Cuarta categoría se llaman casos trágicos. Trágicos.
casos que son muy difíciles de resolver. Entonces, dice Atienza, bueno, no son problemas, son dilemas, y como ustedes saben, los dilemas no tienen solución. Pero ¿qué pasa? El juez tiene que decidir. ¿Por qué? Y porque el abogado le dice, señor, dígame, deme una respuesta. Deme una respuesta. Muy bien. Entonces, para dar una respuesta, va a tener que agregar a la actividad argumentativa del caso difícil principios y valores. Y va a tener que tratar el juez de no violar cuestiones, bueno, obviamente, las garantías constitucionales, cuestiones morales, éticas. Es decir, todos estos elementos el juez los va a tener que poner sobre los platillos de la balanza. Da Atienza un ejemplo que muy rápido se los voy a dar. Es el de el inmigrante, un inmigrante, dice Manuel Atienza, que tiene que ser deportado. Bueno, ¿a dónde? A su país de origen, cuando el mismo inmigrante nos dice, yo vine porque mi vida corría riesgos y lo acredita en mi país de origen. Me quiero quedar en este país, sí señor, pero acá no se puede quedar, la ley no se lo permite. Entonces, en esa encrucijada en que se encuentra el juez, tendrá que valorar no solamente las normas vigentes, los principios, los valores, cuestiones morales y éticas y obviamente las garantías a los derechos humanos. Estamos hablando siempre de estados modernos, estados constitucionales democráticos. Muy bien, Atienza cierra siempre este tema diciendo que para él la mayoría de los casos que se llevan a la justicia son simples. Yo acá, ya les dije antes, no estoy tan de acuerdo. Yo creo que hay una serie, y ahora los vamos a ver dónde, de casos que no son tan simples para los jueces, sobre todo para los jueces de apelación, como son las Cortes Supremas o la Corte Suprema de la Nación, y en situaciones muy, muy especiales y con pedidos muy especiales, como son los pedidos de inconstitucionalidad normativa. Muy bien. Yo voy a seguir para delinear aún más qué es un caso simple y qué es un caso fácil y qué es un caso difícil, a un trabajo del profesor Vigo, pero que en realidad él sigue a Albert Casamiglia, que tiene un trabajo que se llama Postconstitucionalismo, muy interesante, no es muy larguito, es unas 20 y pico de páginas, pero muy interesante. Y acá tenemos que los casos fáciles serían aquellos que, de acuerdo con un positivismo normativista, se está a subsumir, esta es la palabra que quería decir, a subsumir los hechos individuales de un proceso en la norma general. Es decir, cuando yo tengo una norma que comprende los hechos perfectamente, porque los define, y ahí subsumo los del caso. Ahora, estos casos están previstos en la norma de manera específica y concreta, ¿no? Se identificarían bastante con lo que dice Atienza. No presentan grandes dificultades en la decisión porque las respuestas están todas normativizadas. Es decir, por ejemplo, tengo que desalojar a alguien, el juicio de desalojo por falta de pago es muy sencillo. Es decir, tengo la norma, tengo el contrato, acredito que no me pagó, desalojo. Ah, no hay nada raro, esto es un caso simple. Y tengo ahí bien claro un silogismo judicial y la justificación interna. Pero ¿qué pasa con los casos difíciles? Son aquellos que en realidad van a convocar a jueces y abogados a una tarea mayor. No es tan fácil ahora la cosa. A una tarea mayor y algunos casos de estos pueden ser potencialmente difíciles a mi entender. Es decir, subyace al caso la dificultad. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar la respuesta? Bueno, la respuesta la encontramos en las normas, la encontramos en los principios que están constitucionalizados en gran medida, no todos, pero en gran medida, y los encontramos en los valores. No son simples, no son enunciados fácticos lineales, tienen dificultades que exceden en muchas oportunidades a la norma. Situaciones que van a demandar una labor mayor por parte del abogado al postular
la acción y obviamente al llevar la prueba de lo que pretende que el juez le diga o acepte en favor de su cliente, y los jueces van a tener que buscar respuesta a esa pretensión. Y repito, esa pretensión no está solo en la norma, no está solo en la norma, pero se lo tenemos que indicar al juez, un poquito. Tenemos que indicar un poquito. En pocas palabras, yo creo que en la vida cotidiana que tenemos nosotros en este 2024 concretamente, hay muchos casos complejos que son puestos, son judicializados, y esto necesitan respuestas jurídicas apropiadas. Y todas esas respuestas jurídicas entiendo que no están en la norma. Vamos a los ejemplos, para después ir a la parte probatoria. Para los ejemplos voy a tomar un artículo publicado hace unos pocos días por el profesor Alberto Bianchi. Es un artículo muy interesante sobre los que están de moda esto, los DNU. El DNU 7023 ha abierto todo a un debate muy grande acerca de esta temática y me pareció interesante traerles esta distinción de los casos fáciles y los casos difíciles, como lo hace Bianchi, o tal cual él lo entiende, que me parece muy acertado, y poner a la luz de ellos los DNU y los fallos de la Corte sobre o referidos a los DNU. ¿Qué pasa? Bianchi comienza por afirmar algo que en cierta medida, como les digo, tiene razón, y que es que estas categorías fáciles, de casos fáciles y difíciles, en realidad no son categorías jurídicas, son categorías prácticas, categorías circunstanciales. ¿Por qué? Porque vamos a ir caso a caso, caso a caso. Y cada juez a lo mejor ve en un caso, ante el mismo caso, dos jueces pueden tener una visión distinta, porque la norma está excedida, está desbordada, no alcanza. Entonces, vamos a ver cómo se condujo la Corte frente a los casos, ¿no? El primer caso es como caso fácil. Bianchi se indica el caso de Videoclub, en donde, a ver, primero él dice, bueno, cuando la Corte se comporta, ¿cómo se comporta, mejor dicho, la Corte ante los casos fáciles? Bueno, se comporta como un profesor de Derecho Constitucional, repite Alberdi, no va más allá de eso, ¿no? No renuncia a los principios, pero la Corte trata de repetir textualmente lo que podemos encontrar escrito en cualquier libro de Derecho Constitucional. Cualquier catedrático de Derecho Constitucional nos va a decir cuándo un DNU o cómo debe ser dictado un DNU, cuáles son las materias en las que el DNU no puede ser dictado y en qué situaciones tiene que ser, ¿no? Necesidad y urgencia, etcétera, etcétera. Ejemplo del caso fácil. Ejemplo del caso fácil, como les digo, es Video Club Dreams. Si bien Video Club Dreams es anterior la sentencia al año 94, porque ustedes ya saben y recuerdan que los DNU advienen a la Constitución Nacional con la reforma del 94. Muy bien. Sí, no obstante, ese ser anterior al 94 el caso, la Corte lo falla con posterioridad al 94 y aplica principios que son propios del DNU, que son las materias que no pueden ser objeto de un DNU, que son las materias tributarias. Es decir, nosotros podemos, el Ejecutivo puede dictar DNU sobre una serie de cuestiones múltiples de toda naturaleza, pero no puede hacerlo ni en cuestiones penales, ni tributarias, ni electorales, ni en las que están vinculadas con los regímenes de los partidos políticos. En el caso de Videoclub, era claramente una cuestión tributaria porque las normas que se impugnaban eran de materia impositiva. Entonces, la Corte fácilmente dice, bueno, este DNU,
decreto ley que dictó el Ejecutivo, que tiene tales y tales características, yo lo voy a ver a la luz del 86, pero con esta nueva versión de la Constitución del 94, y entiendo que la materia sobre la que versa, que es una cuestión tributaria, está prohibida para que sea dictada mediante un decreto por el Ejecutivo. Por lo tanto, estos decretos son inconstitucionales. Es muy simple la reflexión de la Corte, no tiene mucho argumento, es bastante sencillo. Lo que sí es importante ahí es que la Corte también considera que para declarar la inconstitucionalidad se necesita la necesidad y la urgencia, y no la había. No la había. Y necesidad y urgencia son conceptos propios de la Constitución del 94. Y además que reafirma el tema de la declaración de inconstitucionalidad de oficio, que a lo mejor hoy día podemos creer que es una cuestión cotidiana, pero en algún momento se debatió si los jueces podían decretar la inconstitucionalidad aún de oficio, es decir, sí a pedido de parte, pero aún de oficio. Vamos al caso difícil, los casos difíciles. Caso difícil por antonomasia, aún anterior a la reforma del 94, es Peralta, con Estado Nacional, que resolvía sobre el pago de la devolución de los bonos que se habían adquirido con un plan que se llamó Plan Bonex. Tal vez ustedes son muy jóvenes algunos y no recuerdan esto, pero otros seguramente leyeron a Peralta Luis Arceño con Estado Nacional. Es una sentencia extensa, pero es una sentencia muy rica y es realmente la antecesora, como sentencia, como fallo de la Corte, de una serie de fallos que vienen con posterioridad, ya posteriores al 94, donde la Corte dice, yo no me puedo quedar verificando solamente las cuestiones que dice la Constitución por las cuales un DNU es constitucional o no, su dictado, sino que tengo que ir más allá. Y va más allá, va a la necesidad y a la urgencia, va a cuestiones personales, analiza el derecho de propiedad de otra manera, bueno, una serie de cuestiones donde ya la norma es escasa. ¿Recurre a dónde? Y recurre a los principios y a los valores y dicta su sentencia. Ya ustedes estarán imaginando en qué otros casos la Corte obró de esta manera. La Corte obró de esta manera también en todos los casos que estuvieron pedidos de inconstitucionalidad, que estuvieron vinculados con la especificación asimétrica de los años 2001, 2002, etcétera, que fueron uno a uno saliendo, fue una serie de casos donde lo que la Corte buscó fue resguardar no solamente a quien venía por la inconstitucionalidad de la norma, sino resguardar el fin que el Estado había tenido al dictar los DNU. ¿Para qué? Y bueno, para causar el menor daño posible. Eso es un principio de razonabilidad. La aplicación, este es el término del principio de razonabilidad. El principio de razonabilidad acá impera. Entonces, los casos que les digo, bueno, pueden ser Smith, puede ser provincia de San Luis con Estado Nacional y todos los que siguieron a estos que fueron los primeros pronunciamientos de la Corte. Ustedes estarán ahora también pensando en todas las páginas de los diarios que han estado leyendo en estos últimos tiempos y noticias que han estado escuchando sobre los amparos que, según escuché ayer al doctor Barra, son más de 600 en todo el país, referidos al DNU 7023, que bueno, no me voy a referir a él, pero sí tengan en cuenta que todos estos van a ser casos difíciles. Y como un ejemplo, uno solo de ellos, voy a traer los amparos de salud. Los amparos de salud van a ser difíciles. ¿Por qué? Porque cada caso va a tener que ser atendido puntualmente de acuerdo a quien lo pida, excepto los que son acciones de class action, pero los que son de particulares, uno a uno, porque todas las situaciones particulares no son iguales y porque la única forma de dictar una sentencia que sea justa
Porque ¿qué es lo que pretendemos todos los ciudadanos? Una sentencia justa. Para que la sentencia sea justa va a tener que ser caso a caso. Y la única forma de llegar a esto va a ser para el abogado llevar la prueba de su caso, no la de otro caso, ese caso, y en detalle para convencer al juez de dónde está el punto de razonabilidad para la decisión justa. Pero ser clara, si no después me hacen alguna pregunta y trataré de serlo más. Muy bien, no hay duda entonces que la actividad tribunalicia recibe, ya sea por acciones de inconstitucionalidad o no, ahora lo vamos a ver que también hay otras acciones, casos fáciles y casos difíciles, y los intermedios, aquellos que parecen ser fáciles, pero en algún momento algo subyace y se torna en difícil. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Yo dejo estos conceptos que creo que más o menos a ustedes se les ha aclarado en qué consisten cada uno de ellos, y me pregunto, ¿la prueba que voy a ofrecer ante uno u otro caso va a ser diferente? Yo entiendo que no, que va a ser la misma. Es decir, va a ser la misma en el sentido de que voy a tener que las mismas exigencias probatorias. Las mismas exigencias probatorias. ¿Cómo me doy cuenta de que me están pidiendo las mismas exigencias probatorias? Que esto es lo que me interesa. Primera cosa, son tres. Primero, aplico la teoría del caso. Tomo mi caso, le voy a pedir a Irene que cuando tengamos que cortar me avise, porque hemos empezado un poquito más tarde. Primera cosa, aplico la teoría del caso. ¿Qué es la teoría del caso? Yo uso la palabra desmenuzar el caso, punto a punto. La única forma que tiene un abogado para llevar al juez un caso es diciéndole todo lo que su narración al lado de la prueba. Paso A, esta es la prueba de A. Paso B, esta es la prueba de B. Paso C, esta es la prueba de C. Pero además el abogado ha de ser lo suficientemente astuto como para al mismo tiempo que propone su prueba, tiene que pensar en función de quién va a venir a refutar su prueba. Porque este es un juego de dos, ustedes lo saben. Demanda contra demanda. Hipótesis, refutación de la hipótesis. Entonces, esa forma de ver en la narración el caso me va a dar como resultado, primero voy a tener una visión de si mi caso puede llegar a ser difícil. Y en ese punto en donde podría estar la dificultad que supera la norma. ¿Y cuál es la prueba que necesito reafirmar ahí, sin dejar de lado el resto, ¿verdad? Esta labor nos va a mostrar, ya les digo, si estamos ante, en principio, no en profundidad, pero al menos nos va a dar un viso de ante qué tipo de caso estamos. Cuando hablo de la prueba, hablo de todo tipo de prueba. No hago distinción en prueba de testigos, prueba documental, la que sea necesaria. Después tengo que verificar dos principios. Dos principios que en la dogmática procesal por ahí andan un poquito mezclados en los tiempos. Yo los pongo de la siguiente manera. Primer principio, el principio de relevancia. Porque la relevancia va a ser una condición general para la admisibilidad de la prueba. Tengo que tener una prueba relevante. El estándar de prueba relevante es la conexión lógica que tiene que haber entre la prueba que propongo y el hecho que quiero probar. Esto es vital, pero esto sale ¿de dónde? Y de la verificación anterior de la teoría del caso. Tengan en cuenta eso, es decir, esa conexión lógica que tiene que haber. Este es el primer paso del análisis de la prueba que va a hacer el juez y se lo tenemos que dar como abogados, se lo tenemos que brindar. ¿Para qué? Y para que vea hacia dónde estamos yendo, cuál es el camino que estamos marcando. Si bien la verificación de relevancia es una labor propia de la judicatura, el abogado la debe tener presente, no la puede olvidar. No la puede olvidar ni la puede dejar de lado.
sí les aconsejo, alguien me va a decir, bueno, sí, pero no hacer un ofrecimiento probatorio abundante y no relevante. Abundante pero relevante, sí. ¿Por qué? Porque el otro es distrayente, el otro es dilatorio, demora el trámite. Demora el trámite y no vale la pena a veces demorar el trámite. ¿Eh? Sea por sí o por no, no conviene. Segundo principio, el principio de admisibilidad. Para ser admitidos los medios de prueba relevantes, ya tenemos la conexión lógica. También tienen que ser jurídicamente admisibles. La admisibilidad es un criterio jurídico que está, como ustedes saben, ahí sí vamos al Código de Procedimientos y algunos otros códigos, como el Código de Fondo, ahora en la parte de las cuestiones de familia se aceptan algunos testimonios que antes estaban excluidos. Los criterios jurídicos de admisibilidad, como les digo, están normativizados. Vale decir que una norma prohíbe o no un medio de prueba y si lo prohíbe tiene que ser excluido aun cuando haya superado el principio de relevancia. Puede haber alguna excepción, pero aun cuando lo haya superado tenemos que excluirlo. Los ejemplos habituales son la exclusión de los testigos por proximidad, el testigo de oídas, las pruebas ilícitas. Acá hay veces en que la prueba puede ser aceptada en las causas civiles, pero con ciertas limitaciones. Entonces, si nosotros hacemos esta triple verificación, ya vamos a tener una visión de cómo viene nuestro caso y en dónde tenemos que hacer pie o reforzar. Muy bien, entonces, si realizamos, como les digo, un análisis del caso prolijo, si seguimos paso a paso la narración que nos brinda un enunciado fáctico, el enunciado fáctico es descriptivo, total y absolutamente descriptivo, y en su consecuencia, los puntos, las cuestiones, los hechos que tenemos que probar, es posible que nosotros hagamos la mejor propuesta probatoria que tengamos en las manos y lo podamos llevar al juez, conducir al juez por el camino que intentamos que vaya, no por otro, no por otro. Aún, ya les digo, con estas cuestiones que subyacen. Y aún cuando no tengamos una norma que pueda enmarcar el caso o que desborde el caso. Tendremos como norte, esto sí, la verdad de los hechos. ¿Por qué? Porque la verdad, esto lo sostengo y lo vengo diciendo hace mucho tiempo, con esto sigo al maestro Tarufo, la verdad es una condición necesaria, repito, para que podamos llegar a una sentencia, a una decisión que sea apropiada y justa. Apropiada de acuerdo a lo que le pedimos, justa, el valor justicia. Y es razón práctica esto, es razón práctica prudencial, no podemos tener una decisión que no sea justa. Ahora bien, si vuelvo sobre el principio de mi exposición, voy a tener, y tengo en cuenta que estamos en un sistema jurídico procesal que responde a un Estado de Derecho constitucional, donde se cumplen las garantías constitucionales, los casos judiciales habrán de ser o deberían de ser en su mayoría desafiantes, tanto para abogados como para jueces. Es decir, postular cuestiones que nos lleven a lo justo con mayor frecuencia, a lo razonable con mayor frecuencia, porque si no, no cumplimos ninguno de los dos lados, ni la magistratura, ni el ejercicio de la abogacía, los roles que debemos de cumplir. No sé, a lo mejor soy un poco y tengo alguna ilusión de que esto sea así, porque esto va a ser una sociedad mejor y un cumplimiento de la norma constitucional más acabado. Porque si no llevamos por ese camino, vamos a poner en riesgo los principios constitucionales, los derechos humanos, etcétera, etcétera, y esto sí no me gusta, no me gustaría que pase en este país. Muy bien, entonces, para ir cerrando. En pocas palabras, creo que la mayoría de los casos que se judicializan tienen algo subyacente y podríamos compartir, digo,
compartir con Atienza la existencia de casos intermedios. Tengan en cuenta que estamos hablando de categorías no jurídicas, categorías que son prácticas de alguna manera. Y les quiero, aun cuando nosotros que tienen todas obviamente una exigencia probatoria relevante, no podemos menospreciar ninguno de los casos que tenemos en nuestras manos. Todo hay que probarlo, aun cuando no sean tan importantes o no parezcan tan relevantes como la declaración de una declaración de inconstitucionalidad normativa. ¿Por qué? Y porque detrás de eso hay gente, hay personas, hay seres humanos. Quiero darles algunos ejemplos en donde un ejemplo que podríamos tomar, bueno, el profesor Vigo toma un ejemplo, es un poquito viejito el ejemplo, pero sirve, en donde esta actividad de caso difícil llevó al dictado de una norma, que es el caso de los vencimientos de los plazos procesales. Si bien los plazos procesales vencen y ya está, en algún momento fue la judicatura, fue la creación pretoriana la que hizo que en los códigos tengamos el plazo de gracia. Me he un poco debatido ahora porque con el tema de la digitalización, si necesitamos o no, plazo de gracia, pero eso queda a un costado. Otros casos que yo creo, esto es una cuestión, una opinión personal, en donde con cierta frecuencia se plantean casos donde subyacen el caso difícil, es cuando nosotros tenemos el planteo en el caso de algún tipo de vulnerabilidad del actor, de la parte, por ejemplo, vulnerabilidad por edad, por género, por discapacidad, etcétera, que se ha de sumar o se pretende se sume, se adicione a otro derecho protectorio, como por ejemplo el del consumidor. Si yo al derecho del consumidor o al derecho del trabajador o de la trabajadora le quiero agregar o quiero incrementarlo, quiero aumentarlo, alegando una vulnerabilidad. Bueno, acá tendré que ver qué pruebas tengo de ambas cuestiones, es decir, del derecho al consumo que estoy persiguiendo y que está protegido, obviamente, y de la vulnerabilidad que quiero sumar, o del derecho del trabajador o de la trabajadora que quiero sumar. Esto requiere prueba, no solamente discurso, no solamente decir es vulnerable, no. La vulnerabilidad fáctica se impone. ¿Qué significa? Que cuando yo alego una vulnerabilidad, tengo que acreditarla. Las normas me dicen cuáles son las vulnerabilidades. En general, sí, yo sé cuál es el concepto de vulnerabilidad, pero las normas no me dicen en alguna medida, aún en un futuro puede ser, pero sí son creaciones pretorianas estas de decidir si hay hipervulnerabilidades o no. Y la doctrina, por supuesto. Cierro entonces diciéndoles algo que a mí me enseñaron cuando comencé a ejercer la profesión de abogada hace bastante tiempo, que fue dos cosas. La primera, no hay una buena sentencia sin un abogado que piense. Y el abogado piensa y dice a través de su proposición de la acción. Y segundo, no se gana un juicio sin una buena prueba. Así que les dejo estos dos puntitos para pensar y no sé si alguien me quiere, no sé si les quedó más o menos clara la idea que hoy quería transmitirles en pos del mejor ejercicio profesional y de la mejor judicatura, si hay alguno de ustedes que está en Poder Judicial o aspira. Y bueno, nada más, si alguien tiene una pregunta, no tengo ningún inconveniente, si está dentro de mis posibilidades, de contestarla. Gracias. Gracias, Miguel Rosa. Muchísimas gracias. Acá te están No, agradeciendo también la exposición, que fue muy gracias, rica gracias a ustedes. y llena de consejos prácticos que la verdad que
buenísimo para tomar nota, ¿no? De estos tips. Por Ya eso que vos no uso estuviste del pago. otro lado, está buenísimo, ¿no? Porque, De los dos, un poco. bueno, de los dos lados, pero es muy interesante escuchar a una jueza o ex jueza porque, bueno, te dice, te marca quizás los errores más comunes, ¿no? Que uno recibe en los escritos y es cierto que Sí, si el abogado no pide, ustedes no son adivinos, ¿no? O sea, no, y ahora hablo con un poco más de libertad porque estar en el ejercicio de en la función, obviamente por cuestiones de independencia judicial y de un montón de cosas, uno no puede decir algunas cuestiones. Entonces ahora claro. estoy como más libre. Y Bueno, sí, mejor para nosotros. bueno, me alegro. Si les sirve, mucho mejor. Muchísimas gracias. Bueno, preguntas parecería ser que no hay, porque yo Bueno. creo que nos has dejado a todos pensando, pero bueno, si llega a haber alguna pregunta, acá estoy para leerla. Eh, Bueno, estoy mirando acá, acá, bueno, gracias a todos por los conceptos, por supuesto. sí, Florencia acá, Coronel Barrios, pregunta si tendrías algún material para compartir o algún libro para sugerir. Bueno, yo estoy terminando un libro en este momento eh, y material, bueno, yo les puedo recomendar, a ver, no sé con relación a cuál de los puntos, pues yo mezclé un poco. Tengo algunos artículos publicados, he publicado, todavía no he publicado en Microjuris, qué vergüenza. Siempre Este, hay tiempo para eso. Con mucho obviamente. gusto te vamos a estar esperando. Sí, 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 ahí tengo el directorio que me mandaron de cómo es la publicación. En esto yo les recomiendo leer bastante a Tarufo, que tiene mucho escrito sobre la prueba desde esta visión que yo les digo que es la prueba, la prueba como una herramienta. ¿No? La prueba como herramienta desde un punto de vista epistemológico. En los autores argentinos a mí me gusta mucho el Tratado de la Prueba de Falcón. Parece que Falcón, eh, si bien hay otros procesalistas, pero me parece que es uno de los más estudiosos y los más certeros en lo que dice, y tiene un poquito de algo que sí tiene mucho Tarufo, que es la lectura filosófica, Ujú, que no la podemos dejar de lado, porque la filosofía, la filosofía del derecho, ayuda a pensar, ayuda a pensar. Si ahí hay alguien, Florencia Coronel tiene Falcón. Sí, para mí son, no sé, son referentes, sin dejar de lado el resto, ¿no? Pero me sí, parece que claro. para, ¿Dónde va a salir tu libro? ¿En qué editorial? estamos... Ah, no puedo, todavía no se puede decir nada. Bueno, yo te quería No, hacer promoción de tu libro. no todavía, estamos escribiendo, somos un grupo. Ah, eh, bueno, ya te sobre vamos a ver entonces. Estamos Eh, escribiendo en pruebas. Vamos a ir a prueba pericial concretamente porque yo tengo escrito algo sobre prueba pericial. Porque es otro punto donde yo vi por acá a mi relatora, mi ex relatora Florencia Quiroz, que está por ahí, o estaba, donde, ahí la veo a Flor. Hola Flor. Donde hay muchos problemas. Yo he formado peritos y realmente la prueba pericial tiene muchos problemas desde que los puntos de pericia son propuestos. Es decir, esta vinculación, esto que yo les dije en un momento de la relevancia probatoria o la pertinencia y la pertinencia probatoria, que es el nexo, preguntar lo ajustado, preguntar o pedirle al experto que corresponde, no pedirle a cualquier experto. Hemos visto muchas veces, o mejor dicho, yo he visto muchas veces cuando voy a leer una prueba pericial, cuando he ido, vamos a hablar en pasado, a verificar una prueba pericial en un recurso que eh, el perito no era el adecuado. Tiene que ser el adecuado para, alguien habló de pruebas electrónicas, bueno, del documento electrónico, bueno, tiene que ser alguien que sepa de eso, no cualquiera. seguro. Cualquiera. Lo mismo pasa con otras materias. Es decir, Ujú, no es lo mismo, voy a hacer un ejemplo muy frecuente, no es lo mismo un ingeniero que un arquitecto.
son dos cosas distintas. Alguien ahí habla del juez director que puede ajustar. Sí, sí, pero ahí empieza otro debate. Ahí empieza otro debate, que justamente lo estaba hablando con una ex colega el otro día, que hasta dónde puede el juez director dirigir esto o direccionar esto. Y hasta dónde. Es una cuestión muy delicada, muy delicada. Y bueno, tal vez en otra clase, si quieren, lo podemos ver. Hay mucho escrito y hay dos corrientes totalmente apartadas, es decir, divididas. Es decir, una que dice sí, el juez puede como director del proceso, y otros que, bueno, ahí hay alguien, ahí Nilda Billinghurst está diciendo el fin social, y bueno, sí, pero hay una corriente que dice, no, a mí no me interesa el fin social, esto es un dispositivo, y el dispositivo, cada uno verá lo que hace. Las medidas, hay alguien que está diciendo algo de las medidas para mejor proveer, sí, sí, pero ¿cuándo? ¿En qué momento? ¿Y sobre qué son las medidas para mejor proveer? La medida para mejor proveer se da al momento antes de dictar la sentencia y sobre cuestiones que ya han sido acreditadas, por ejemplo, para aclarar o para completar, pero no para agregar, Ujú. porque el juez está para sentenciar, no para reemplazar la actividad del abogado. Es decir, que nadie se enoje conmigo, pero la verdad que es esa. Es esa, son cuestiones muy difíciles. Sí, a ver, Nilda, sí, en Corrientes tienen un nuevo código, lo sé, pero no sé si me quiere, no veo qué es lo que quiere decir. Pero, a ver, Y tiene potestades, calculo que se referirá al juez. sí, tienen. En general los códigos todos les dan. Es esta discrecionalidad de, ahí a Andrea Campos, ahora le vamos a dar la palabra si podemos, Irene. Sí, Como es, sí, las potestades del juez sí, pero ¿hasta dónde puede el juez? Porque el juez, es un tercero imparcial. acá Muchas- Flavio dice que lo pide el propio letrado resulta un reconocimiento, espera que justo tengo un iconito ahí, a no haber incorporado la prueba en debido tiempo. Claro, A ver, como, no claro, entiendo muy como bien. que lo pida el propio letrado resulta un reconocimiento a no haber incorporado la prueba en debido tiempo. Bueno, sí, pero a ver, los tiempos procesales son perentorios, es decir, hay una cosa que se llama preclusión de los actos procesales. Ahora, Claro. si yo, ahí lo veo a Flavio, si yo precluyo, es decir, ¿cómo hago para, no sé hasta dónde es el reconocimiento no sé. Yo creo que incluso está mal propuesta la prueba, vamos a empezar por ahí. Está mal propuesta la prueba. Creo que la única opción es o un juez muy abierto y con muchas ganas de buscar la decisión justa y decir, bueno, sí, ampliemos esta pericia de esta manera porque de otra aún en la etapa de ejecución de sentencia, porque tengan en cuenta que la etapa de ejecución de sentencia no significa que no haya producción probatoria propia de la ejecución de sentencia. Yo recuerdo haber tenido un caso en donde en la ejecución de sentencia se hizo una prueba, pero súper abundante. Fueron casos que duraron como 20 o 30 años, no sé, porque eran terribles. Y había producción probatoria. No se quedó con la prueba de la causa principal. Hubo que hacer otra prueba, porque si no era imposible ejecutar la sentencia. Es un tema. De hecho, Quedó, sí, ¿cómo? sí, sí, El, adelante. el código dice que la ejecución de sentencia, el trámite de la ejecución de sentencia se le puede imprimir un trámite sumario si es que necesita producción probatoria. Entonces, Bien. Había quedado un comentario de Juan Carlos anterior que decía, la existencia de procesos sumarios y de conocimiento no podría delimitar el concepto de casos fáciles y difíciles. no, porque el proceso sumario es un proceso de conocimiento. Ujú. El proceso sumario es un proceso de conocimiento. El tema es esa división en procesos ordinarios, sumarios, sumarísimos, un poquito antigua, porque ya se habla prácticamente solo del sumario, etcétera.
es nada más que como para determinar las oportunidades de presentación de la demanda, de la prueba, etcétera, de la producción, de todo el proceso, de las etapas del proceso, pero no para decidir el caso. El caso yo creo que tiene dos momentos. Uno, en la postulación de la demanda, cuando se le hace ver al juez que eso va más allá. Por eso las acciones de inconstitucionalidad suelen ser como ideales para distinguir los casos. Y el otro es cuando el juez va a sentenciar bueno, que tendrá que ver si la norma, la norma constitucional o otro eje normativo le alcanza o tiene que recurrir a principios y a valores. Hay un caso muy interesante que muestra esto, que es el caso se conoce como muerte digna, es una sentencia del 2015 de la Corte Nacional, es DMA sobre acción de pedido de incapacidad o declaración de incapacidad, que es una persona que había tenido un problema a los 20 años, más o menos, se había quedado en estado vegetativo y cuando llega a una edad más avanzada, seguía en estado vegetativo sin ninguna opción y sus hermanas piden que le suspendan la alimentación y demás por vía parenteral. Esto transitó todas las etapas en la provincia del Neuquén hasta llegar a la Corte Nacional. No estaba previsto esto en la ley de muerte digna, porque yo voy a usar un término poco ortodoxo, que es la desconexión y la supresión de la medicación y de la De los alimentación, soportes vitales, de los claro. soportes vitales, exactamente, tiene que ser pedida por, por quien lo quiere, por la persona que lo va a tener, o de alguna manera haberlo dicho esa persona en algún momento. Ahora, ¿qué pasaba con este hombre? Este hombre era muy joven cuando tuvo el accidente, unos 17, 18 años, de la ley esta ni se sospechaba, y son las hermanas que casi 20 años después de eso vienen a pedir. Entonces, hay todo un armado de la corte, sustentado en pruebas médicas, por supuesto, de que no había ninguna posibilidad de revertir la situación esta de muerte cerebral y el estado en que estaba el paciente. Y bueno, para hacer un armado de interpretación de las legitimaciones de las hermanas y de la incapacidad que tenía este hombre para decir qué era lo que pretendía. Entonces, fíjense hasta dónde la Corte en un tema absolutamente ético y de bioética también, hace todo un conjunto de argumentos, tiene un conjunto de argumentos para poder hacer esta interpretación. Interpretación de algo que no estaba normativizado, es decir, pero que tenía las contingencias que la ley preveía, es decir, suspender los soportes vitales. Entonces, fíjense Interesante. que es un caso que le puede pasar a cualquiera. Ese y otros casos, como por ejemplo la restitución de menores. Si tengo que restituir el menor sí o sí, por más que haya sido traído o retenido por uno de los padres, qué sé yo, cuando el menor está en, en riesgo, es decir, está enfermo, y si lo mando va a estar igual o peor, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Es decir, estas cuestiones son para pensar. Yo les digo sinceramente, eh, para pensar. Sí, sí, hay muchos jueces que están sentando muchos precedentes. Hay una doctora en Tucumán que se llama Rey Galindo, no sé si la ubicás, Sí. que ella está haciendo unas sentencias disruptivas totalmente sobre menores, sobre la posibilidad de poder dar tanto a la madre biológica como a quien lo crió, digamos, lo crió el menor, como una coparentalidad que no está prevista. Y lo mismo Bueno, que, eso, María Florencia, que nos está escuchando, seguramente puede decirlo con más justeza que yo, porque conoce mucho más estos temas, está especializada. Pero sí, es decir, hay que ver caso por caso y mm, hay que ver
sí, ahí dice Andrea triple filiación, pero más allá de triple Sí, filiación, más allá de tener una triple filiación, hay veces que un niño está muchos años, desde que es bebé hasta los 8 o 9 años, con una familia transitoria, porque la ley no se cumplió en los tiempos que impone y no se tramitó el juicio de adopción como correspondía y quedó ahí en una situación confusa. Y un día viene un asesor de menores y dice, ah, sí, bueno, pero no pasó esto, no pasó lo otro, deseo, que se vaya. Que deje esa familia en la que estuvo 7 u 8 años de su vida el chico, la chica, el niño, y vaya a una institución. ¿Y por qué? Si tiene ahí está asentado, ese ya son su papá y su mamá, aún sin un juicio de adopción tramitado. Esto es un, discúlpenme la expresión, el término que usar, pero es medio un disparate. Yo tengo que, como juez, hacer lo posible para ver, ¿ese chico estuvo bien durante 7 u 8 años de su vida? Esa- esos padres, o esas padre y madre, o una madre, o un padre, o dos padres, dos madres, lo que fuere, esa familia que lo estuvo alojando en esa situación que quedó como en un limbo. Porque hasta ahí nadie se había preocupado de que los plazos del Código Civil no se habían cumplido. ¿Obraron como tal? ¿Fueron buenos para ese niño y esa niña? Bueno, ¿por qué lo voy a sacar? Tendré que ver de regularizar esa situación de alguna manera, porque ahí sí que estar a la norma, a rajatabla, primero que los derechos del niño los arrasa claro, totalmente. Y segundo, que como cualquier hombre o mujer, a ver, como decía mi abuela, con 2 dedos de frente no lo hacen. Por ujú, eso están bien estas sentencias disruptivas, claro que sí. Sí, porque sí, son de caso a caso, dar exacto, solución a los casos. Y la solución a los casos no siempre está en la norma, en las leyes. Yo creo que es más fácil, sí, porque si yo me pongo con la ley es un cuadradito, pongo en el cuadradito, subsumo y mira qué fácil. No es así. La verdad que seguro. no es así. Bueno, vamos a estar hablando otra vez con la doctora Dabadier el día 17 de abril, ¿verdad? Sobre violencia, otro tema, nada que ver, violencia familiar, No, porque, a ver, yo derechos no en voy. juego y evaluación del riesgo y medidas de protección. Si les interesa el tema, están súper Sí, bienvenidos otra vez. la vamos a acompañar a María Florencia Quirós, que la estoy María nombrando, Florencia Quirós, sí, que está especializada, en la OED y demás en en este estos tema. temas, y ha trabajado conmigo muchos años, y bueno, la vamos a acompañar. Bueno, muy bien. Los Bueno, esperamos. Un saludo. muchísimas gracias, María Rosa, te mando un Gracias beso a vos y grande. espero que no se repita el problema técnico. No, no va a pasar otra. Bueno, y si pasa, digamos, todos tenemos paciencia, esperamos un poquito más y nos conectamos, no pasa nada. Muchísimas Bueno, gracias por haber estado del otro gracias a lado ustedes. hasta el final. Gracias, doctora, y bueno, nos reencontramos en abril. Gracias, hasta luego. Chao, chao, hasta pronto.